En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y por mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís lo hacéis digno de la hiena, el doble que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga, necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras de Jesús no fueron las únicas. Son duras. Es una recriminación seria contra los guías espirituales del pueblo de Israel de aquella época. Y la esencia de esta crítica está contenida en la palabra hipócrita. Escribas y fariseos hipócritas. El hipócrita es aquel que aparenta una cosa que no es, o que enseña una cosa en la que no cree, o que practica algo distinto a lo que enseña. Pero en este caso Jesús les dice que ni entran, se refiere al cielo, ni dejan entrar. Algunos han interpretado esto como que lo que hay que hacer es quitar todo sentimiento de culpa. Así todo el mundo podría entrar en el cielo. Recuerdo que en una ocasión Benedicto XVI comentaba que cuando él era estudiante de teología, por lo tanto muchos años antes del Concilio Vaticano II, tenía un profesor, ya estaba preparándose entonces el llamado espíritu del concilio, tenía un profesor que decía que si no había pecado, cuando una persona ignoraba que algo era pecado, hay tres condiciones para que haya pecado y una de ellas es que la persona sepa que lo que hace está mal. Si no había pecado, si no había conocimiento, lo que había que hacer para que la gente no pecara era no enseñar. Si una persona no sabe que matar es malo, puede matar, será un delito, pero no peca. Si no sabe que robar es malo, puede robar, será un delito, pero no peca. Decía Benedicto XVI que ya entonces, siendo él un estudiante y escuchando a ese profesor decir esas cosas, intuyó que ahí había algo equivocado. Porque en ese caso, primero, era no solamente inútil, sino negativo, malo, el que hubiera venido Jesucristo. Porque si Jesucristo nos enseña a distinguir el bien del mal, lo que tenía que haber hecho el Señor era haberse quedado en su cómodo, plácido, lejano cielo y no venir a enseñarnos a distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Cuanto más ignorante sea la persona, más seguro va al cielo, según la tesis de ese profesor del entonces seminarista Ratzinger. Él decía: yo me di cuenta, intuí que aquello era un error grave. ¿Por qué? Porque hay otra consecuencia que no es solo la consecuencia de la conciencia de la persona, sino de los efectos. Eso es lo que olvidamos y es lo que olvidan muchos. Siempre pongo este mismo ejemplo, y no porque tenga nada en contra de los que fuman, pero es que es un ejemplo muy sencillo de entender. Si una persona creyera honestamente,
porque así se lo ha dicho la publicidad, en fin, porque nadie le ha dicho lo contrario, que fumar es estupendo para los pulmones y que mejor 2 cajetillas diarias que una, y se fumara todos los días una cantidad ingente de tabaco, vamos, que encendiera un cigarrillo con lo que le queda todavía del otro, pues esa persona sería inocente desde el punto de vista moral, no sabe que está cometiendo un pecado contra el 5.º mandamiento, no lo sabe, no sabe que está haciendo un suicidio. Bueno, será inocente desde el punto de vista moral, pero sus pulmones no entienden de esos argumentos y el cáncer le va a salir. Dentro de esta filosofía, teología que nos domina y que con el ejemplo del joven alumno Ratzinger queda claro que viene desde muy lejos, se ha llegado a la conclusión de que las cosas son malas o buenas porque lo diga la Iglesia. Y que si la Iglesia deja de decir que esto, lo que sea, es malo, entonces ya las cosas dejan de ser malas. Por lo tanto, la culpa de que algo sea malo la tiene la Iglesia. Y por eso no pocos sacerdotes, siguiendo el ejemplo aplicado a otros momentos históricos como los nuestros, pero el mismo ejemplo del profesor de Ratzinger, no pocos sacerdotes han emprendido el camino de decir: esto no es malo, así vas a poder ir al cielo, porque como no es malo, no pasa nada, puedes hacerlo, no tiene importancia, es que no es malo, es que es bueno. Han quitado la carga moral, la carga de pecado de la conciencia de esa persona que se ha fiado de ellos. ¿Por qué? Porque es un maestro, es un sacerdote. Incluso a lo mejor tiene hasta un título prestigioso en alguna universidad de postín, o escribe en determinadas revistas, en fin, lo que sea. Hasta es posible que sea obispo. Bueno, si lo dice don fulano, pues entonces podemos hacerlo, porque eso no es malo. Es la Iglesia anticuada, carca, esa Iglesia despreciable, esa Iglesia proscrita, esa Iglesia del pasado, en fin, esa Iglesia de San Francisco o de Santa Teresa o de San Ignacio, esa Iglesia malvada, maldita, horrorosa, esa Iglesia es la que decía que esto era pecado. Ahora ya no, ahora estamos en la nueva Iglesia que nos ha liberado del pecado y nos dice que esto está bien. El problema es que si está bien, lo diga quien lo diga, y si está mal, lo diga quien lo diga. Y si está mal, nos hace daño. Por mucho que te digan, con toda la publicidad del mundo, en el caso de que existiera hoy en día, antes sí existió, que fumar es estupendo, tus pulmones no entienden de publicidad, tus pulmones no entienden de normas morales, el cáncer aparece. Tú podrás creértelo y seguramente Dios no te va a juzgar por habértelo creído, aunque quizá tengas luz en tu cabecita suficiente como para darte cuenta de que te están engañando y te estás dejando engañar porque te gusta fumar. Pero en el caso en que seas inocente, de acuerdo, Dios no te va a decir te has suicidado, pero tus pulmones generan el cáncer. Ese es el problema. El mal no solamente es mal por sí mismo, al margen de lo que enseñe o no la Iglesia, es que el mal hace daño. Eso es lo que no nos damos cuenta. El mal hace daño. Y hace daño a la víctima del mal y hace daño al que practica el mal, que muchas veces es la propia víctima, porque se está haciendo daño a sí mismo. Leía el otro día, me gustaba muchísimo, una frase de San Juan Damasceno, uno de los padres de la Iglesia Oriental. Decía: Cristo es alimento. Se refería a la Eucaristía. Cristo es alimento. Pero también la verdad que nos enseña es alimento. La palabra de Dios es tan alimento, aunque sea distinta, como la Eucaristía. La enseñanza es tan alimento como la Eucaristía.
Estamos en un mundo tan absurdo, tan ridículo, tan pernicioso, que considera que lo mejor es no saber las cosas, que cuanto más tonto, más feliz. Pues no vamos a volver a la edad de piedra o a la época de las cavernas. Queremos saber la verdad, porque es la verdad la que nos hace libres. Es la verdad la que nos ayuda, y la verdad es Cristo. Es la verdad la que nos ayuda a no hacer daño a nadie y a no hacernos daño a nosotros mismos. Pero hoy es una fiesta de la Virgen, y no voy a terminar sin hacer referencia a ella. Es María Reina. La Reina, la que está junto al Rey. Ella no es diosa, es una mujer llena de fe, de esperanza, de amor. Está junto al Rey, que es Cristo, que es Dios. Es la madre del Rey, es la madre de Dios. Y recuerdo algo que aprendí de niño y que lo he oído pocas veces desde entonces, pero que me gusta recordar. En mi tierra, en España, cuando vamos a confesarnos, nos enseñan a decir desde niños, al llegar al confesonario, Ave María Purísima. En otros países dicen otra cosa. Incluso hay países en América donde es el sacerdote el que lo dice, Ave María Purísima, y es el fiel el que contesta sin pecado concebida. En otros países dicen, perdóneme Padre porque he pecado. En España decimos, el penitente dice, Ave María Purísima. Y es el sacerdote el que contesta sin pecado concebida. Me enseñaron que durante la larga lucha para conseguir que se aprobara el dogma de la Inmaculada Concepción de María, que no se aprobó hasta 1854 y que fueron siglos de lucha, sobre todo de los franciscanos, para conseguir que se aprobara ese dogma, la gente, los sencillos, el pueblo de Dios, desconfiaba de los sacerdotes que no amaban a la Virgen. Entonces fue el pueblo el que decidió examinar al sacerdote. Llegaban al confesonario, el penitente, el pueblo inculto, que no sabía teología, que no sabía latín, pero que amaba a la Virgen, ese señor, esa señora, decía al cura, Ave María Purísima. Y si el sacerdote no contestaba sin pecado concebida, el penitente se levantaba y se marchaba. Ese sacerdote no era de fiar. Hoy debemos aplicar el mismo criterio, no solo con esta frase de Ave María Purísima. Un sacerdote que no ama a la Virgen no es de fiar. No puede ser que haya un sacerdote que no ame a la Virgen. Ahí falla algo, ahí hay algún problema. Él tiene un problema del tipo que sea, formación, un problema moral, no lo sé, pero ahí hay un problema. No se puede ser sacerdote católico sin amar a la Virgen. No se puede. Incluso diría sin amarla apasionadamente. Y el pueblo de Dios tiene motivos suficientes para desconfiar, como hacían mis predecesores en aquella España católica de hace siglos. Examinamos al cura. Ave María Purísima. Si no contesta sin pecado concebida, perdone Padre, pero se me han quitado las ganas de confesarme y me voy a otro sitio. Los sacerdotes están para llevarnos al cielo. Estamos para ser puentes que llevan las personas al cielo. Y si no tenemos a la Virgen como reina, no podremos tener a Jesús como rey. Tendremos otros reyes, otros dioses, otras reinas, quién sabe de qué tipo. Pidamos al Señor por intercesión de María, nuestra reina, por todos los sacerdotes, para que seamos capaces de ser testigos de Cristo y no testigos de nosotros mismos. Que así sea.